Muy buenas tardes. Bienvenidos al Simposium Cátedra UNESCO en Democracia, Ciudadanía Global y Educación Transformadora, de CEMET en su edición 2022, en colaboración de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El título del simposium es Diálogo y Emancipación. Mi nombre es Trilce Fabiolo Villabueno y soy la presidenta de esta sesión titulada Educación y Derechos Humanos. Como todos sabemos, el simposium consta de 4 días de acceso abierto sin costo a través de la plataforma Zoom y el Facebook propio de la página del propio simposio. Tenemos más de 40 sesiones en horas de estudio, de diálogo, de crecimiento, de conocimiento en inglés, francés y en español. Muchas de estas contarán con interpretación simultánea. Por favor, consulten el sitio web del simposio para obtener mayor información. Los invitamos a asistir a todas las sesiones. Esperamos cultivar y participar un diálogo crítico, reflexión y discusión en cada una de ellas. Les platicaré que en el caso de esta sesión tendremos 10 minutos de exposición por cada uno de nuestros invitados y hemos reservado para el final de las mismas una sesión de preguntas y respuestas. Nos interesa mucho conocer qué es lo que piensan y tener una interacción directa y real con todos y cada uno de ustedes como participantes. Trilce, tu micrófono. Perdón, me disculpo. ¿Inicio de nuevo o desde dónde se cerró mi micrófono? Solo el último minuto. Muchísimas gracias. Perdón, les decía entonces que antes de empezar con esta mesa tenemos una invitación que hacerles a nuestra hora feliz, ¿no? A nuestra happy hour, donde todos podemos asistir y discutir las sesiones, las ideas, los temas que se vieron en cada una de las mesas que hemos tenido por día. Por favor, encuentren el enlace del happy hour en el sitio web del simposio. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Para nosotros es un placer y un privilegio. Y esta mesa, como les comentaba yo en el inicio, se titula Educación y Derechos Humanos. Y nos acompañan dos grandes conocedores del tema, representantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le doy la más cordial bienvenida a la maestra Lourdes Marlec Ríos Nava, ¿no? Que en un momento más me permitiré leer una pequeña reseña curricular de ella, y le doy también la bienvenida al licenciado Francisco Javier Martínez Castañeda, que en unos minutos más también me tomaré la libertad de leer su reseña curricular. Ambos son expertos en la materia de derechos humanos referentes a la educación, como un derecho que debe ser considerado vinculante y como un derecho emancipador, ¿no? Vamos a tratar los temas de educación y derechos humanos con un enfoque internacional por parte de la maestra Marlec Ríos, y por parte del licenciado Francisco Martínez hablaremos de la educación mexicana en el ámbito constitucional, la reforma estructural y su impacto en la niñez mexicana. Aristóteles nos decía que la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad. Y en los tiempos que vivimos pospandémicos, creo que sigue muy vigente el pensamiento de este clásico. Creo que es muy importante que toquemos estos temas, porque efectivamente la educación nos permite generar una efectiva y una real movilidad social. Pero ¿bajo qué términos y en qué contextos tenemos que hacerlo y verlo en la actualidad? Ha habido una evolución del derecho a la educación en los últimos años. En diciembre del 2021, como todos sabemos, la UNESCO convocó a un seminario internacional precisamente sobre la educación para hacer un diagnóstico internacional del derecho a la educación que se tiene en los países, y se han estado trabajando básicamente en 6 líneas. El derecho al aprendizaje permanente, el derecho al aprendizaje temprano, el derecho al aprendizaje digital, el derecho a la educación de los grupos vulnerables, el derecho a la educación superior y, por supuesto, los derechos humanos a través de la educación, que es el tema en concreto de la mesa de la que estaremos platicando el día de hoy. Pero sin más preámbulo, escuchamos a los expertos. Le daré el uso de la voz a la maestra Marlec Ríos Nava, quien es maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es catedrática definitiva por oposición de la asignatura Derecho Internacional Público. Cuenta con 22 años de docencia en las cátedras de Derecho Público y Derecho Privado internacionales ambas. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de medio tiempo en la misma institución educativa. Es consejera técnica de la Facultad de Derecho del año 2018 a la fecha, representando el área de conocimiento de Derecho Internacional. Es doctoranda por la Universidad de Salamanca y se encuentra al frente de los trabajos de investigación del Seminario de Derecho Internacional de la misma institución educativa. Maestra Lourdes Marlec Ríos Nava, sea usted bienvenida y tiene el uso de la voz. Muchas gracias, querida maestra Trilce Ovilla, por sobre todo la invitación y hacer posible que pues la facultad esté presente en este evento tan importante y sobre todo también a la UNESCO y a DCMET en especial por esta facilidad. Muy bien, pues si me permiten, yo les voy a hablar sobre el derecho a la educación como derecho humano y bueno, con un enfoque internacional. Entonces, bueno, primero discúlpenme, voy a poner mi cronómetro para que no me pase de tiempo y por otra parte, bueno, en este momento quisiera compartir pantalla. Les hablaré precisamente sobre este tema tan importante que es el derecho a la educación y los derechos humanos, un enfoque internacional. Mi nombre es Lourdes Marlec Ríos Nava y soy, como ya lo comentó la querida maestra Trilce, miembro catedrática de la Facultad de la UNAM. Y bueno, pues vayamos a esto tan importante. La educación es un derecho humano fundamental. ¿De quién? Derecho a la educación como un derecho humano. ¿Qué son los derechos humanos? Partamos de ahí y nos iremos precisamente a lo que nos dice Miguel Carbonell como un conjunto de facultades e instituciones que se han creado a nivel nacional e internacional, esto que concretan exigencias importantísimas de la persona, como son la dignidad, la libertad, la igualdad humanas y las cuales deben ser reconocidas para todas las personas en todos los estados, que esa sería pues la máxima a la que se aspira en la comunidad internacional. Estos derechos son reconocidos en ordenamientos jurídicos tanto nacionales en las constituciones como internacionales, esto es, a nivel internacional en los tratados internacionales. Pero entonces nos preguntamos cuáles son los antecedentes o cómo surgieron estos tratados en materia de derechos humanos. En primer lugar, dijimos a nivel interno, esto fue en Francia, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Y pasó mucho tiempo para que de un estado pasara a la comunidad internacional. Esto es, después de la Primera Guerra Mundial, con la creación de sociedades, naciones y de organismos como la Organización Internacional de Trabajo, se realizaron las primeras protecciones de derechos humanos, en específico como en el caso de los trabajadores. Pero posteriormente surgió la Segunda Guerra Mundial, pues fracasando la Sociedad de Naciones, pero surge, gracias a la Carta de las Naciones Unidas, la ONU, que de hecho el lunes fue su 77 aniversario y bueno, pues estamos todavía festejando este gran nacimiento. Las Naciones Unidas estableció en la Carta la protección internacional más concreta de los derechos humanos y se creó en 1946 la Comisión de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que se creara y se elaborara la Declaración Universal de los Derechos Humanos que pues se elaboró y nació a la luz jurídica internacional en 1948. Pero tiene un gran defecto y es que es una declaración y que esta no es vinculante. Pero a nivel regional, ¿qué sucedió? En América también, en 1948 surgió la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que dio como resultado el inicio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gran problema porque ambas son declaraciones, es decir, no son vinculantes y era necesario que se crearan tratados, por lo que la comunidad internacional se puso de acuerdo, la ONU se puso de acuerdo al respecto y crearon dos pactos importantísimos como son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también creado en 1966. ¿Qué pasa con ellos? Emergen a la luz jurídica los derechos humanos tan importantes como el derecho humano a la vida, a la libertad, a la libertad de creencias y sobre todo pues esa dignidad que ya fue realmente titulada y reconocida a nivel internacional y los estados comenzaron a tener obligaciones internacionales. Actualmente tenemos más de 150 tratados internacionales y protocolos referidos a derechos humanos. Entre muchos de ellos tenemos la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o los convenios de la OIT, Organización Internacional de Trabajo, para proteger los derechos de los trabajadores.
En este caso veremos cómo fue este gran desarrollo a nivel internacional de surgimiento de obligaciones internacionales, pero también incluso a nivel regional. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos también surgió a nivel americano y la Convención para Erradicar la Violencia contra la Mujer o todas las formas de discriminación contra personas con discapacidad, entre otras. ¿Qué sucede? Que la comunidad internacional estaba muy preocupada por establecer estos instrumentos internacionales. ¿Qué pasó con México? México, como formó parte de estos tratados internacionales y como dijimos, parte de la Convención Americana sobre de los Derechos Humanos, este Pacto de San José, comenzaron a surgir protecciones y defensas de derechos humanos. Primero fue el caso Castañeda Guzmán en el caso de México, pero vinieron otros, como el caso Rosendo Radilla o Campo Algodonero, que ordenaron a través de la Corte Interamericana que México revisara sus leyes, que trajo como consecuencia que México en el 2011 hizo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, incorporando a nuestro sistema jurídico algo muy importante, un gran cambio. Antes tendríamos nosotros garantías individuales, esto se cambió y actualmente son reconocidos los derechos humanos en la primera parte de nuestra Constitución. En el artículo primero se establece que todas las personas gozarán de estos derechos humanos. ¿Qué pasa con México? Se puso a la vanguardia, México aceptó sus obligaciones internacionales y las incorporó a nuestro sistema jurídico, adaptando e incorporando elementos como principio por persona, control de convencionalidad, que esto no se refiere a otra cosa, sino esa necesidad de México de proteger los derechos humanos en toda nuestra República Mexicana. De ahí, pues vamos a ver que surge esa segunda parte de nuestra intervención, que es el derecho a la educación. Y derecho a la educación, pues es un derecho humano de todas las personas. Pero ¿dónde surge? ¿Qué es? Bueno, veremos que también de la ONU, preocupada por esta gran importancia de la educación, creó y reconoció a través del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su 21 periodo de sesiones una manifestación en la que se adoptó un concepto de derecho a la educación, concebido como el derecho al ámbito de la autonomía de la persona, de cualquier edad, tanto a adultos o menores, para que incluso marginados económica o socialmente pudiesen salir de la pobreza gracias a la educación. Por lo tanto, la educación es un derecho humano intrínseco a cada persona para incluso cambiar su destino, para incluso establecer esa salida, si él así lo decide, de la ignorancia a la luz de lo que nos presenta la educación en todos los niveles y como un derecho humano. Esto pues garantizado a través de la UNESCO. ¿Qué pasa con la UNESCO? Que sería esta organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que bueno, obviamente incluso es la que nos tiene el día de hoy aquí y a la cual agradecemos esta gran importancia de su trabajo a nivel internacional. La educación como un derecho humano que ocupa ese centro mismo de la misión de la UNESCO y que está indisolublemente ligado con la Declaración de los Derechos Humanos y con otros instrumentos que mencionaremos a continuación. Estos instrumentos forman parte de la educación y reconocen a la educación como parte de derecho humano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 26 que toda persona tiene derecho a la educación y esa educación debe ser gratuita y al menos esta debe ser lo concerniente a una instrucción elemental, fundamental y que deberá ser obligatoria. Otros instrumentos, como estamos viendo, sería la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, estableciendo que todas las mujeres deben tener el acceso a la justicia y toda persona independientemente de su raza, de su credo y cualquier otra condición. El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13 también reconoce esto, estableciendo que los estados reconocen el derecho de toda persona para la educación y conviene que esta debe originarse por el Estado. La Convención de los Derechos del Niño establece que los padres pueden y tienen la obligación y la libertad de escoger el tipo de educación que quieren darle a sus hijos. Por otra parte, existe la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Migrantes, que ellos, aunque vayan a trabajar a otro lugar, sus hijos tienen derecho a la educación. Pero bien, vayamos entonces ahora a otra situación muy importante, que sería precisamente el hecho de que el propio derecho internacional reconoce otras obligaciones a nivel internacional. Estas obligaciones serán a todos los estados que han reconocido los derechos humanos y esos tratados, los obliga el derecho internacional
internacional a respetar, a proteger y a cumplir todos los derechos humanos a los que se han comprometido. Deben reformar sus leyes, deben establecer políticas públicas a nivel interno para que obviamente se respeten los derechos humanos. Por lo tanto, la UNESCO ha realizado varias actividades al respecto. El derecho de las niñas a la educación debe ser garantizado y toda persona debe ser protegida. La Agenda 2030 ha hablado al respecto también, sé que tengo 3 minutos, y su objetivo en el ODS 4 de garantizar la educación inclusiva, equitativa y de alta calidad va a ser una obligación de todos los estados. Alrededor de 260 millones de niños estaban fuera de la escuela en el 2018 y gracias a la Agenda 2030 y las implementaciones se ha ido mejorando esto. Actualmente 91% de los estados en desarrollo han matriculado a muchas personas, pero existen actualmente 57 niños fuera de las escuelas y más de la mitad de ellos están en África. Además, se estima que 50% de los niños no asisten a la escuela por diversos conflictos. Existen 617 millones de jóvenes en el mundo que carecen de conocimientos de aritmética y alfabetización. ¿Cómo entra la educación en derechos humanos? Para, obviamente, proteger a las personas de abusos, de discriminación en la educación, la igualdad y desarrollo sostenible y que las personas puedan adoptar ese acceso a la educación gracias a que el Estado se los garantice. Bien, en México el artículo 3 establece que toda persona tiene derecho a la educación, pero lo mismo vemos en otros estados como Argentina, que establece el derecho a enseñar y aprender, o Brasil establece este derecho a la educación, o Cuba en su artículo 73 así lo establece. Otros estados como Sudáfrica, República del Congo, Ruanda, en África también lo tienen contemplado, no de manera desarrollada, pero sí vemos que se está luchando por el establecimiento y reconocimiento de los derechos humanos. Bien, el derecho a la educación de cada persona debe ser protegido y ¿quién lo va a proteger? Existen estos tratados internacionales, hay 172 países que han ratificado la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza y esto hace que estén conjugándose. Tenemos varios problemas, tengo un minuto, existen 244 millones de niños y mujeres que se ven privados de la educación, jóvenes que carecen de estas habilidades para poder mejorar. En el COVID, ¿qué sucedió? Se afectó a más del 91% de los estudiantes, trajo como consecuencia un freno en la educación y pues por falta de acceso a internet tenemos grandes problemas. Entonces, en ese sentido, la educación en México nos resuelve y establece que existen 250,000 escuelas, pero existen, por otra parte, muchas políticas públicas que se han incrementado, pero en México existen 4.7 de personas que son analfabetas, 6 de cada 100 mujeres son analfabetas, mientras que 4 de cada hombres también lo son por otra parte. Entonces, hay 32 millones de personas en el mundo con este gran problema del analfabetismo y México se encuentra en tercer lugar al respecto. ¿Qué es lo que se puede hacer? Políticas públicas que establezcan los estados y sobre todo que los estados pudieran acceder a estos grandes canales que establece la UNESCO como programas de acceso o el hecho de que intervengan nuevos actores en las políticas y pues obviamente tenemos retos mundiales como el hecho de que se pueda acceder a la educación a través de incluso estándares mínimos que establece la UNESCO y obviamente hay otros problemas importantes como en el caso de Rusia, que Rusia presenta un gran descabramiento en cuanto a este movimiento bélico que ha conllevado a que muchos de estos niños rusos estén fuera de la educación por este movimiento que pues se presenta en Rusia. ¿Qué hizo la UNESCO al respecto? Pues tiene un programa para repartir 50,000 ordenadores que fueron perdidos por el movimiento y actualmente se han entregado 10,000 y bueno, ese conflicto nos lleva a que 2,292 centros han sido destruidos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 264 millones de personas jóvenes y niñas que están sin escolarización y bueno, ¿cuáles son las soluciones? El índice al derecho a la educación debe ser prioridad de todos los estados. La Organización Internacional para la Educación y la Libertad tiene ciertos fines para incorporar organizaciones no gubernamentales y traer nuevos agentes para que establezcan estas nuevas políticas de las que hablamos. Existe la relación de la UNESCO con otras políticas y otros organismos internacionales como la ACNUR, como
los comités de derechos humanos o como estas revisiones periódicas mundiales que va haciendo en cada uno de los grupos y de los estados. Y perdón, ya tengo que terminar porque mi tiempo se acaba. Solamente mencionar que se están haciendo muchas políticas en todos los estados para terminar con ello. Y pues termino con esta frase: privar a las personas de sus derechos humanos, a poner en tela de juicio es su propia, perdónenme, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Eso dice Nelson Mandela. Entonces, hagamos lo posible porque todos los niños tengan acceso a la educación en el mundo y que existan el cumplimiento de los tratados internacionales. Muchas gracias y ofrezco disculpas si tardé un poco. Gracias. No, extraordinaria exposición, maestra Marlé, que ha despertado mucho el interés del auditorio. Al final de la sesión haremos las preguntas para poder conjuntarlas con los dos ponentes. Rescato los datos que nos da, que por un lado son alentadores en cuanto al marco normativo y la evolución histórica internacional, y en el caso de México nacional, de la protección de la educación como derecho humano fundamental, pero las cifras que nos da también nos ponen todavía los cabellitos de punta, ¿no? En el sentido de que, bueno, usted hablaba de un poquito menos, yo tengo el dato de 258 millones de niños y jóvenes que siguen sin oportunidades de educación real en la actualidad. Si bien es cierto que el 70% de los países en la actualidad garantizan la educación básica a niños menores de 9 años, pues hay un 30% que todavía no tiene acceso a esa educación, y 132 millones, según las últimas cifras publicadas precisamente por la propia UNESCO, de niños permanecen sin ningún tipo de escolarización. Se calcula que 771 millones de jóvenes y adultos carecen de conocimientos de lectura y de matemáticas, y de los cuales 2/3 son mujeres. Creo que son datos muy, muy significativos y alarmantes que nos hacen pensar cómo generar estas nuevas políticas también de las que nos hablaba para garantizar la educación como un derecho humano. Y al respecto, estoy segura que el maestro Francisco Javier Martínez Castañeda tendrá mucho que decirnos porque hablará del marco constitucional en el Estado mexicano. No le daré el uso de la voz sin presentarlo y sin dar una frase de Henry Boham que me llamó mucho la atención y que la recordé durante un momento de su exposición, maestra, porque Henry Boham nos dice que la educación hace que la gente sea fácil de dirigir, pero no de manipular. Y la educación hace que la gente sea fácil de gobernar, pero nunca de esclavizar, ¿no? Que tiene que ver con lo que usted nos decía, por lo cual es un derecho emancipador y es un derecho habilitante, la educación, para poder ejercer otros derechos. Habiendo dicho esto, me permito presentar al maestro Javier Martínez Castañeda. Él es licenciado en Derecho, con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es conferencista y articulista tanto nacional como internacional en temas sobre combate a la corrupción, transparencia, contratación pública y participación ciudadana. Es académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la misma entidad académica, coautor de diversas y variadas obras colectivas sobre derechos sociales y combate a la corrupción principalmente, y actualmente es maestrante en Derecho Constitucional por la UNAM. Maestro, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, estimada maestra. Primeramente quiero agradecerle a usted por la oportunidad, a la maestra Lourdes Marlé, que me pone muy feliz en compartir esta mesa con usted, a la UNESCO por considerar a jóvenes para dar estos temas tan relevantes de importancia nacional e internacional. Y bueno, voy a permitirme compartir la pantalla, espero ser muy breve y acatarme a los tiempos. He titulado la ponencia La educación mexicana en el ámbito constitucional, la reforma estructural y su impacto en la niñez mexicana. Me gustaría comenzar con una pequeña frase de Nelson Mandela que dice: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. También lo menciona Nelson Mandela y parece que nos pusimos de acuerdo la maestra Lourdes y yo para poder hacer esta exposición. Quiero empezar con unos aspectos introductorios del derecho a la educación. Y bueno, son 4 puntos fundamentales que necesito que el público aquí tenga conocimiento. En primer momento, la educación en México es multifacética al pasar por diferentes etapas para consagrarse como una educación de calidad, eficiencia e internacional. El constituyente en 1917 dispuso en su artículo 3º constitucional el derecho a la educación, pero fue hasta 1867, un pequeño retraso,
en la que proporciona a la educación básica, es decir, el preescolar y primaria, como obligatoria, y hasta el 2011 la media y superior de forma gratuita y laica. A partir de ello, de 1867, 1917 y 2011, se han suscitado diversas reformas estructurales en materia de educación, siendo en 2015 una reforma estructural que ha generado muchos nuevos paradigmas, muchas luchas en materia de educación y por ende una contrarreforma en el 2021-2022 con el actual presidente de la República. Sin embargo, hay indicadores de la Secretaría de Educación Pública como órgano centralizado de la Administración Pública Federal y del Ejecutivo Federal, que ha puesto en una línea, en un pequeño esboce de peligro a la educación y por ende el acceso a la educación a la infancia. Podemos consagrar que las reformas educativas se pueden estar divididas en tres aspectos: en primera generación, segunda generación y tercera generación. La primera, descentralización de la educación, es decir, el Estado federal no es quien va a proponer cómo se va a llevar la educación, va a permitir, en este caso, a los municipios y a las entidades federativas llevar a cabo la forma de cómo quieren impartir la educación. Las de segunda generación se empiezan a dar en los años de 1990, en los 2000, donde se da una equidad en el conocimiento, se empieza a velar por los sectores con menor acceso a la educación y por ende mayor inversión de presupuesto. La tercera generación es la participación de los centros educativos para la generación de planes de estudio e impartición de clases. Aquí la comunidad educativa es tomada en cuenta para el desarrollo del menor. Se empieza a generar estas asambleas para ver qué es lo que piensan los profesores, los alumnos, si están de acuerdo o no con el desarrollo de la educación. Voy a dar algunos breves antecedentes del derecho a la educación y bueno, son muchos, sin embargo, solamente he señalado 4. La Declaración de Independencia en el año de 1821 con la Constitución de Cádiz, aquí Agustín de Iturbide, el primer emperador mexicano, establece que se tiene que continuar con la forma de impartición de clases de acuerdo con el artículo 226 de la Constitución de Cádiz. Y aquí mencionan que en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en la que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar el catecismo de la religión católica. En 1833, Valentín Gómez Farías establece la primera ley de libertad de enseñanza. Posterior, ya casi 34 años siguientes, con don Benito Pablo Juárez García, menciona y establece, junto con la Cámara de Diputados, la primera ley de educación, en la que incluye la educación primaria como básica y obligatoria para todos los sectores. En 1934, y desde mi punto de vista ha sido un parteaguas, Lázaro Cárdenas impone que todo programa emitido por la Secretaría de Educación Pública, este órgano centralizado de la Administración Pública Federal, debe ser acatado por cualquier institución que imparte educación. Y por ende, cualquier institución, colegio que imparta educación tiene que apegarse a los programas establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Vamos a hablar un poquito de derechos humanos a la educación en el ámbito internacional y aquí solamente voy a mencionar 2 porque la maestra Lourdes Marlec Ríos Nava ya nos dio una cátedra de esta materia. Y bueno, la educación en México es considerada como garantía individual desde 1948, esto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, y en 1996 ya nos empezamos a replantear si la educación básica también tenía que ser la educación preparatoria. Y esto en gran parte por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se establece la obligatoriedad de los Estados partes de prestar el servicio público de educación para alcanzar el desarrollo de la personalidad humana. Aquí el desarrollo de la personalidad humana funge con un papel fundamental para los niños, para los adultos, porque en caso de que no accedan a la educación, prácticamente se le está privando de la dignidad humana, que es el valor supremo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya nos vamos a entrar directamente hacia los problemas de la educación en la niñez. Y bueno, en primer momento vamos a encontrar que la transmisión de conocimientos se da directamente de la curiosidad. El conocimiento no es que llegue a un momento y agarre un libro y me lo ponga a leer y ya con eso adquirir conocimientos, no.
se inicia con una duda, con una pregunta y por ende tengo que consultar a las personas que han hecho este estudio y con ello adquirir ese conocimiento. Esta educación a veces se da de manera espontánea y ha creado estructuras de solidaridad para establecer diálogos con quienes colaboran en las tareas para construir mejores organizaciones con riqueza y prosperidad, es decir, los profesores y alumnos. Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información, este organismo constitucional autónomo mexicano, menciona que la población mexicana de 15 años en adelante ronda en un 49% de educación básica, es decir, un 51% tiene estudios de preparatoria y universidad. Sin embargo, si conjuntamos solamente es un 45%. 24% en media superior, que es preparatoria, y 21% con educación de licenciatura. Tratándose de los menores, se observa un decremento de 12 a 14 años en la educación, como se muestra en la siguiente gráfica. Vamos a observar 4 rubros fundamentales. En primero, de 3 a 5 años, vamos a encontrar que de 100 niños, 63.3% entran a lo que es a la educación preescolar y primaria. Posterior, de 6 a 11 años, van a ingresar lo que es a la educación primaria. Y en esta educación primaria, de 100, de ese 63.3%, solamente termina 95.5% la escuela. Es decir, empieza a haber ya un rezago educativo. Ya en secundaria, que es cuando los jóvenes entran de 12 a 14 años, vemos una disminución de un 5%, lo que establece que se está cayendo la calidad educativa y por ende el interés de continuar con los estudios. De 15 a 24 años, que es cuando ingresan a la preparatoria y a la universidad, encontramos casi una disminución de un 45, 44%, 44.7%, y por ende, aquella persona que ingresa a la preparatoria y a la universidad, pues se puede considerar como privilegiada. Encontramos aquí este lazo, esta línea de deficiencia terminal y por ende de abandono escolar. ¿Cuáles son los problemas de la educación por la pandemia que se presentó en la niñez a partir del 20 de marzo o del 19 de marzo, si no es que me equivoco, donde se da a conocer la emergencia sanitaria por SARS-CoV-19? Pues prácticamente cuando hace la declaratoria de emergencia el presidente de la República en delegación con la Secretaría de Salud, tuvieron la necesidad de cerrar y plantear clases en línea, lo que dejó como resultado para la educación infante lo siguiente. En el periodo 2020-2021, datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, hubo una deserción escolar del 25 al 30%, es decir, de cada 100 niños que estaban estudiando, 30 niños dejaron la escuela por falta de acceso a internet, falta de acceso a tabletas, falta de acceso a la computadora y por ende una falta de seguimiento de los padres o profesores de las escuelas. Se considera aproximadamente una masa de alumnos de 2.2 millones de alumnos sin aprendizajes básicos, es decir, matemáticas, lengua española, español, historia y civismo, que esto prácticamente se va a traducir en un rezago educativo. Se incrementó la desigualdad educativa y por ende el rezago de la educación básica y media superior. Un joven que tuvo que abandonar la escuela en periodo de pandemia, en periodo de COVID, se ingresó directamente al trabajo informal. Por lo tanto, se amplió esa brecha de desigualdad y solamente aquellos que tenían el privilegio de contar con el internet, con un equipo de cómputo o con cualquier aparato de comunicación masiva, continuaron. Por lo tanto, se rezagó y por ende estamos aproximadamente rezagados en México 10 años en educación. ¿Cuáles las soluciones que yo daría y a mi punto de vista considero que son necesarios? En primero va a ser crear los medios de acceso a la educación como clases de regulación, además de incrementar las escuelas de tiempo completo para reforzar los conocimientos adquiridos en el periodo matutino. Invertir en infraestructura educativa, además de capacitar a los profesores con concursos de pedagogía y acompañamiento escolar. Carecemos de capacitación pedagógica para los menores y por lo tanto de seguimiento. Debemos de crear medios de control interno para el seguimiento de la evolución de la adquisición de grados escolares desde el preescolar hasta la universidad. Existen 3 tipos de controles: preventivo, detectivo y correctivo, y nosotros tenemos que enfocarnos
en el control preventivo y detectivo, ya no irnos al correctivo, sino al preventivo y detectivo para lograr el mantenimiento de los grados escolares de los infantes. Y bueno, por mis conclusiones, ya que estoy en tiempo, actualmente existen disposiciones que garantizan los derechos humanos de la sociedad. Sin embargo, el Estado mexicano debe crear infraestructura y capacitar a sus servidores públicos para proteger, promover y difundir este cúmulo de derechos. En caso de no hacerlo, dada la reforma del 2015 en el combate a la corrupción, podrá ser sujeto de responsabilidad administrativa a aquellos profesores que no cumplan con lo mandatado en la Constitución. Y bueno, derivado por la pandemia SARS-CoV-19, actualmente existe una brecha de educación de aquellas personas que no contaron con ningún dispositivo electrónico para tomar sus clases, o bien con el acompañamiento de una persona adulta para verificar su aprendizaje dentro del equipo informático. Debemos de capacitar también a aquellos padres de familia para que se dé directamente un seguimiento al aprendizaje de la niñez. Y bueno, el Estado mexicano se le impone la obligación en el artículo 3, velar en todo momento por la igualdad de oportunidades y equidad de acceso a la educación, dando prioridad a las zonas más marginadas en el ámbito de la educación. Por mi parte, y estando en tiempo, les agradezco a todos. Muchas gracias por la oportunidad, estimada maestra Trilce, estimada maestra Marlek. Agradezco a la UNESCO por permitirme hablar y dirigir unas palabras. Muchas gracias, estando en tiempo, les mando un fuerte abrazo caluroso y espero que todos se encuentren bien por todavía la situación de pandemia en la que nos encontramos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, estimado maestro Francisco Javier. Nos ha ilustrado muchísimo, creo que nos ha dado un panorama bastante preciso de la normatividad interna mexicana, que nos sirve obviamente a todos los que lo estamos viendo desde México, pero también a los que nos ven en otras latitudes, ¿no? Recordemos que la cátedra de CEMET UNESCO llega ahora sí que desde el norte del continente hasta la propia Patagonia, ¿no? Propiamente dicho. Y al respecto tenemos un sinnúmero de preguntas. Yo me limitaría nada más a decir que creo que sí es muy importante que sí podremos fijar o que sí podremos generar una conclusión general en virtud del ODS 4, que como ustedes saben, Objetivo Sostenible de Desarrollo número 4, que se basa en la educación, que nos dice que el propósito es garantizar el pleno derecho a la educación y que es fundamental la educación, para lograr un desarrollo sostenible. Pero ¿qué medidas pueden aplicar los estados para que, como decía la maestra Marlek en un inicio y usted posteriormente, sí se pueda tener una fuerza vinculante, ¿no? Para que se pueda garantizar no solamente el respeto, sino también en muchas ocasiones el acceso, ¿no? A este derecho humano de la educación. Pero bueno, empezaré con las preguntas porque afortunadamente son varias. Esta es muy específica, maestra Marlek, creo que es para usted, porque nos preguntan ¿qué papel desempeña el relator especial de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho de la educación? ¿Hay alguna correlación? ¿Tienen algún rubro específico que usted sepa, ¿no? Al respecto. Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco esta pregunta a nuestra querida alumna Zuleika, y bueno, vayamos a hablar al respecto. Quisiera, comentarles pues esta parte de ese relator especial sobre el derecho a la educación, que es un experto independiente en derechos humanos nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que va a velar a nivel internacional precisamente porque en los estados se implementen políticas y que se dé seguimiento a las obligaciones internacionales y a los tratados. El actual titular o relatora especial sobre la educación es Farida Shahed. Bueno, sí, perdón si lo pronuncio mal, ella es de Pakistán, pero ella ha hecho una labor fundamental, sobre todo para mantener esa paridad entre la condición de la mujer, y es la primera relatora especial en el ámbito de derechos culturales que se dio en el 2009 a 2015. Es importantísima esta figura a la que nos hace alusión nuestra querida alumna, porque precisamente la ONU ha buscado muchas interlocuciones y organismos, y obviamente estas figuras para dar seguimiento, para que los estados incluso tengan esa comunicación con la ONU y con la UNESCO, y con ese cumplimiento de los estándares mínimos que se deben tener en materia de educación, y que obviamente su figura es muy importante porque no es nada más un experto independiente en derechos humanos, sino obviamente en la relación a la educación. Por lo tanto, se establece esta capacidad que tiene
tiene esta relatora para acudir y apersonarse en los distintos estados donde hay mayores problemas. Tenemos problemas, por ejemplo, en Kenia, donde las mujeres pues abandonan las aulas, esto por embarazos de los adolescentes, y se habla de grandes problemas. 13,000 niñas, por ejemplo, en estas condiciones en las que por embarazos o por cuestiones de abusos abandonan el aula. Entonces, ella está velando por tratar de que el margen en la desigualdad por género se acorte en la brecha de esta de garantía de los derechos humanos, querida maestra Trilce. Y agradezco, bueno, al maestro Francisco de paso por todas sus palabras, y bueno, que además parece que nos coordinamos muy bien los tres, bueno, y a todos los niveles. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Maestro, nos preguntan que si usted considera si el presupuesto actual que tiene el Estado mexicano en materia de educación pública debe ser actualizado, es suficiente o debe incrementarse en función justamente de los problemas derivados de la pandemia. Me imagino que siempre esta parte de erradicar o ayudar a minimizar la brecha digital de la cual nos hablaba. Bueno, en materia presupuestal siempre se menciona que ningún presupuesto alcanza. Entonces, desde mi punto de vista, el presupuesto para la educación es inadecuado, ha sufrido grandes recortes por las cuestiones de austeridad. Sin embargo, considero, desde mi punto de vista, que sí se tiene que invertir más en educación, mayor en infraestructura. Seguimos escuelas sin acceso a Internet, que ya está consagrado también como parte de un derecho humano. Entonces, debemos de invertir en infraestructura, debemos de invertir en capacitación, que esto no se puede dar de un año a otro. Se tiene que programar, se tiene que hacer una planeación, una organización, una dirección y un control de manera eficiente, a lo mejor transeccional, para que se continúe con esa inversión de presupuesto correcta y por ende estar haciendo un planteamiento a lo mejor de 10 a 15 años para quitar esa brecha que actualmente nos encontramos en materia de educación. Considero que sí es deficiente el presupuesto, se tiene que garantizar ya directamente a través de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a lo mejor hasta llegar a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria en la recaudación de impuestos para ver cómo se puede implementar mayor presupuesto para la educación. Desde mi punto de vista sería eso, maestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Maestra Marlé, ¿considera usted que debe generarse un tratado específico en materia de educación como derecho humano en la actualidad, o que de otra forma los estados pueden garantizar el acceso a la misma? Existen, bueno, esos instrumentos de los que hablamos, sobre todo los dos pactos en los que se establecen esos derechos y estándares mínimos, pero en específico, la propia UNESCO ha establecido y existe una convención muy importante, y es la convención relativa precisamente, y perdónenme, lo comparto, esta convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de la UNESCO. En ella se han establecido varios instrumentos, pero vemos, como usted bien dice, querida maestra Trilce, esto pues será necesario replantearlo, porque veamos que es de 1960. Tenemos, bueno, 108 estados partes y esto ha aumentado, pero aquí la situación es que las situaciones van cambiando. Bien nos dijo el maestro Francisco, el COVID nos trajo nuevos elementos, por ejemplo, el hecho de que por alguna pandemia o emergencia se tenga que emigrar a otras plataformas para pues seguir con la escuela, cosa que esto pues trae como consecuencia que se deban regular nuevas situaciones. Por ejemplo, que en este tratado del que usted nos habla y que sería maravilloso que se contenga, se establezcan nuevas situaciones que no están planteadas en esta convención de discriminaciones de 1960. Por ejemplo, aspectos como esos agentes externos. Por ejemplo, la educación, como sabemos, en muchos estados está en manos públicas y privadas, pero esto ha generado la comercialización de la educación, grave problema. Otra situación es que se debe poner mucho énfasis en que la educación debe ser con una accesibilidad y libre de género, es decir, que sea igualitaria, paritaria, y sobre todo por eso que usted comentó exacto, que hay 250 millones de niños, adolescentes y jóvenes que no asisten a la escuela por grandes problemas internos. Por lo tanto, entonces vemos que es necesario que se establezcan estándares mínimos en la educación, y la única forma será por medio de la elaboración de un tratado, y que obviamente este tratado contenga estas obligaciones y que los estados quieran asumirlo.
sí como un derecho humano, pero sobre todo como una cuestión paritaria. Se ha hablado mucho que antes, incluso en México lo vimos muy claro, de derecho social, la educación pasó a esta gran evolución como derecho humano, y esto ha sucedido a todos los niveles y en toda la comunidad internacional. ¿Qué pasa? Sí es un reconocimiento importante esa necesidad de que el Estado otorgue y garantice ese derecho, pero debe tener una visión internacional para que entonces se firme un nuevo tratado, pero que contenga estos nuevos elementos que son indispensables. Sobre todo, yo creo que lo más importante sería pues que esta gran violencia de género se vea ya acortada, esa gran brecha que se tiene, ¿no? Como parte de estos retos que se tienen, retos mundiales en la educación. Perfecto, muchas gracias. Maestra Martínez, si nos pudiera ilustrar, ¿qué otro derecho humano considera igual de relevante o importante como el derecho de educación para todas las personas? Sí. Mira, el derecho a la educación integra un cúmulo de derechos. El principal es la dignidad, pero el derecho que está intrínsecamente pegado a la educación es el del desarrollo. El derecho humano al libre desarrollo tiene que estar en constante seguimiento con la educación. Si una persona no tiene educación, no tiene acceso, parece que está sometida a estar esclavizada solamente a lo que escucha y a lo que ve. Entonces la educación tiene que ser fundamental. El desarrollo no significa solamente ir creciendo académicamente, sino también tomar decisiones, y por ende se ingresa directamente a la libertad, una libertad de pensamiento, una libertad de comunicación. Por ende, el desarrollo, desde mi punto de vista, es fundamental a la educación. El desarrollo permite que también, si tenemos mayores oportunidades educativas, podemos acceder a mayores lugares de trabajo. Por ende, ahí se relaciona con el derecho humano al trabajo, el derecho también a la vivienda, si tenemos un trabajo honrado, un trabajo que nos permita en verdad desarrollarnos, tener el tiempo libre para estar con la familia, para pasar el tiempo personal, considero que se puede hacer. Entonces, la educación junto con el desarrollo va a tener apegados directamente al trabajo, a la libertad, a la creencia. Desde mi punto de vista, el desarrollo tiene que también ser estudiado dentro de estos derechos sociales. Sin embargo, no ha sido abordado si nos vamos hacia un aspecto constitucional en el Estado mexicano. En 1917 se consideraba que la Constitución era una constitución social. Alemania le copió la forma de constitución al Estado mexicano. Sin embargo, México fue quedándose rezagado a través de los años, y parece que solamente estamos cambiando de idea cada sexenio. No es una constitución rígida donde se tiene que llevar un proceso legislativo de verdad rígido, sino parece que es una constitución endeble, una constitución blanda, en donde cada sexenio, donde pasa un nuevo sistema, una forma de gobierno o una forma de ideología gubernamental, están reformando como quieren la Constitución. Entonces, debemos, desde mi punto de vista, estos derechos básicos, y como menciona Roberto Gargarella, constitucionalista argentino, dar los derechos base, y que prácticamente, no importa qué sexenio, no se puedan reformar y que no le quite el espíritu de la ley. Desde mi punto de vista, esa sería la respuesta, estimada maestra. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos viene encima, nos quedan 12 minutitos. Sé que hay más inquietudes, se las haremos llegar a los ponentes y estoy segura que en su generosidad se las podrán contestar a través de las redes sociales. Agradecemos también todos los saludos que han hecho en la página oficial de la Cátedra de CEMET UNESCO de este simposio. En su versión en español, les mandan saludar y les mandan felicitar a los ponentes, y les regresamos el saludo de vuelta a los que nos están siguiendo por ese medio. ¿Algún mensaje final, una conclusión que nos quisieran compartir? Maestra Marlek Ríos Nava, por favor. Muchas gracias, querida maestra Trilce. Y bueno, yo quisiera pues agradecer pues a la UNESCO este gran esfuerzo que se está haciendo a través de este simposio, en el que se está integrando pues a personas de todas partes del mundo, y sobre todo a enfocarnos en estos grandes temas, y sobre todo que puedan participar jóvenes, y que puedan participar estas comunidades de todos los estados. Yo quisiera pues
pues centrarme en esa parte, en el gran trabajo que ha hecho la UNESCO, trabajo que se hizo, por ejemplo, en el caso de la Organización de las Naciones Unidas, en el caso de esa respuesta rápida a la pandemia y en esa cooperación que se hizo y que, bueno, que se sigue haciendo, y las estrategias que sigue la UNESCO, por ejemplo, para la igualdad de género a través de la educación, por ejemplo, en el plan 2019-2025, y que obviamente ponen a la vanguardia la comunidad internacional sobre esta necesidad de establecer a través de marcos y de Estado de Derecho esta necesidad de retomar la educación como una prioridad del Estado, porque entendamos que si se tiene una educación eficaz, vamos a tener pues pueblos obviamente mucho más desarrollados y obviamente que pues tenderán a buscar nuevos horizontes y sobre todo que tenderán al desarrollo. Se habló, por ejemplo, que del COVID, las personas que tenían más educación pues no caían como pues víctimas. Esto es necesaria la información y el acceso a la información, el acceso a Internet, y que todos los estados tengan cientos mínimos estándares. Es necesario que trabaje la comunidad internacional en ello y que se sigan estableciendo políticas públicas internas para que exista una verdadera educación y que obviamente pues tengamos un nivel pues que fuese lo más oportuno, en el que se establezca la igualdad entre hombres y mujeres y el acceso a la educación a todos los niveles, tanto los elementales como secundaria y obviamente los profesionales, y que pues caminemos todas las organizaciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, que pues establece grandes programas, que se da el acceso a la educación a grandes y a gran número de personas, y bueno, pues, y que además establece vínculos con universidades a nivel internacional para establecer esos intercambios. Entonces, pues, plausible esta parte de la comunidad internacional, y que se siga avanzando en la educación como un derecho humano, porque una población educada será una población feliz y libre, bueno, pues de ataduras que lo llevan al progreso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Maestro Francisco Javier Martínez, Claro. su conclusión. Muchas gracias, maestra. Primeramente, el papel de las organizaciones internacionales considero que son fundamental para el desarrollo de los estados. El papel que está ahorita teniendo la UNESCO en generar esta cátedra, en generar este tipo de oportunidades para profesores de diferentes universidades, ya llámese públicas y privadas, permite el diálogo, y el diálogo lo que genera es conocimiento. Este conocimiento que puede generar propuestas, reformas legislativas, reformas sí, más que nada legislativas, a lo mejor cambio de pensamiento de algunos operadores jurídicos del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial de diferentes estados. Considero desde mi punto de vista que la educación tiene que ser un derecho base, un derecho básico donde todos podamos tener la igualdad de oportunidades, donde la sociedad tenga la escuela como segunda casa a muchos alumnos, y yo me considero uno de ellos. La escuela es más que una segunda casa, es mi primera casa. Paso más aquí en la escuela el tiempo que en su propia casa. Por lo tanto, el tener el acceso a la educación, el tener acceso a los libros, el tener acceso a profesores de alta calidad, como es la Universidad Nacional Autónoma de México, y voy a referir aquí a la Facultad de Derecho, para mí es un gusto, es un placer. Agradezco en todo momento ello. Y bueno, debemos de replantearnos en primer momento cómo está la educación en México, hablando en el derecho nacional. En el derecho internacional tengo entendido que América Latina también sufrió muchos estragos por la educación. Argentina, Perú, Colombia, Chile tuvieron también deserción escolar importante y trascendente. Por lo tanto, haría un llamado a los gobiernos de todos los estados que replanteen el derecho a la educación. Tiene que ser un pilar, un básico, base para que todas las personas podamos tener ese libre desarrollo que se necesita, que genera conciencia, una población con pensamiento autónomo, genera por ende una sociedad más crítica, más preparada, y por ende considero, y ya para terminar, debemos apoyarnos. Estamos, parece, inertes en un individualismo. Recordemos que somos una sociedad, tenemos que vivir en un conjunto, apoyarnos, generar conocimiento, generar estrategias de aprendizaje y por ende mejorar como persona.
Le agradezco, maestra, y pues esta es mi pequeña conclusión en este simposio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, yo he aprendido mucho el día de hoy. Como decíamos al inicio, la temática o el título del simposio es Diálogo y Emancipación, y creo que esta mesa ha contribuido al desarrollo de este objetivo en concreto. Diálogo, porque se han vertido las ideas fundamentales que nos permiten entender cuál es la situación actual, pero sobre todo cuáles son los retos que tenemos en materia educativa para poderla considerar realmente como un derecho humano, en el entendido que son universales y que todas las personas, ¿no?, vinculadas con la dignidad humana debemos tener en todo momento. Y emancipación, porque nos invita al crecimiento, nos invita a la reflexión, al pensamiento crítico, como ustedes nos decían hace un momento, y nos permite justamente generar los puentes, no solamente profesionales, sino también personales, para hacer de este mundo un mejor lugar para todos. La cátedra UNESCO en Democracia, Ciudadanía Global y Educación Transformadora de CEMET 2022, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, les agradece a todos ustedes su participación. Yo soy Tlizo Villa y antes de despedirme quiero agradecer a todos y cada uno de los organizadores de este evento que nos han permitido comunicarnos con ustedes el día de hoy, y así también a 2 estudiantes de la Facultad de Derecho que han participado activamente también dentro del comité organizador haciendo un montón de cositas, que es María José López Domínguez, Juan Alberto Jiménez Rebolloso, ¿no?, a quienes les agradecemos su representación por parte de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM en este importante evento. Insisto, yo soy Tlizo Villa y me despido con una frase de Marian Satrapi. La educación es un arma de construcción masiva. Jóvenes, salgamos a construir. Que pasen todos una excelente tarde.